yo creo que ya está bastante claro que Estados Unidos tenía durante todo el siglo XIX el interés de hacerse con Cuba. En los comentarios de los vídeos y tal, sigo viendo a personas que me dicen que la explosión del Maine pudo haber sido fortuita. Bueno, pues no es solo que llevaran haciendo ofertas para comprar Cuba, la oferta que le hicieron a Espartero por 30 millones. En tu libro mencionas una que yo no había contabilizado, que es la que hizo el presidente Ulysses Grant, el presidente vencedor de la guerra de la guerra de secesión estadounidense. Luego los 300 millones estos que llevaban aparejado el soborno de $1 millón de dólares para cada miembro del gobierno. Pero tú aportas unos datos que para mí son definitivos, que no había leído en ningún dato y que revelan que has estado trabajando sobre las fuentes, y que es que la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos estaba constantemente haciendo planes para invadir Cuba, ¿no? Y al frente de esa escuela estaba el que luego sería el presidente Theodore Roosevelt, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre esto? Bueno, pero habría que situarse un poco en los antecedentes. El tema del desastre del 98 y la venta encubierta de esas posesiones no fue un asunto que se fraguase a final de siglo, ni pocos años antes, ni muchísimo menos. Esto ya se venía haciendo desde el principio del siglo. En concreto, sobre todo después de las secesiones, perdón, después de las cesiones de Hispanoamérica y después de la Guerra de la Independencia. Las cesiones de Hispanoamérica habían sido consecuencia de la traición de los criollos que eran españoles, muchos de ellos militares que se habían formado en España. Luego, cuando ocurre, después de la Guerra de la Independencia, España queda totalmente arruinada. Queda no solamente arruinada en lo económico, sino que había perdido todas sus infraestructuras productivas. Tanto Wellington, que era un aliado circunstancial de España, como las tropas de Napoleón, arrasaron con todas las industrias, con todo tipo de comercio, con las industrias cerámicas, con las fortificaciones que había rodeando Gibraltar. Acabaron con todo eso, de manera que España ya no se pudo incorporar a la revolución industrial, no se quedó sin base operativa para eso, ¿no? Luego viene la consecuencia es que España queda totalmente arruinada, una ruina total y absoluta. Y a continuación viene la Primera Guerra Carlista. Bueno, después de los movimientos de riego y todas estas cosas y los 100.000 hijos de San Luis, bien, viene la Primera Guerra Carlista y entonces había una necesidad para financiarla. Para financiar esa guerra se recurre a préstamos o empréstitos de bancos estadounidenses e ingleses. Y se pone como garantía de esos préstamos, se pone a la isla de Cuba. Eso está en los archivos, eso está documentado, y hasta ahora nadie lo ha dicho, que yo sepa. Se pone como garantía a la isla de Cuba. Y, por otra parte, España, en lo esencial, había pasado a ser una especie de protectorado inglés, porque todo dependía de Inglaterra. Todas las infraestructuras de España, tenían las minas, todas las minas. Exacto, las minas, los ferrocarriles que se empezaron a construir, todo. Exactamente todo. Entonces, para hacer frente a esos pagos, bueno, pues sí, se fueron haciendo una serie de cosas. Se hace la desamortización de Mendizábal, y aquello no dio solución en absoluto, al contrario, porque la idea general es que se desenclaustró a los curas de las iglesias, y se quedan con las iglesias, tal, se venden. Bueno, eso es cierto, pero lo peor de todo fue que también se expropiaron las propiedades comunales de los pueblos, de manera que en el medio rural los campesinos dejan de ser campesinos para pasar a ser jornaleros con salarios de miseria. Pero además, grandes propiedades, grandísimos terrenos que habían sido comunales, pasan a ser latifundios en manos de caciques. Y ahí están en Andalucía
la ganadería de Bravo, están los cortijos, todo eso. Pero no se hizo una reforma agraria ni nada que fuese a ser productivo. Fueron personas individuales las que se enriquecen, pero el Estado no recupera fondos para pagar esa deuda. Entonces ya hay un primer intento de venta de Cuba, que es en el año 1837. Empiezo por aquí porque para que vean ustedes que durante todo el siglo se fue fraguando esa venta. Por una parte, interés de los Estados Unidos y por otra parte, interés de muchos políticos españoles que querían quitarse el problema de la deuda y pensaban que con Cuba, la venta de Cuba podía ser la solución. Sí, sí. Entonces, en 1837 se hace el primer intento de venta de Cuba, que fue por iniciativa ya de la reina regente María Cristina. Manda a un banquero, un taraguado, para que se entreviste con el príncipe de Teherán, todo eso en secreto, claro. Y le ofrece al rey de Francia la isla de Cuba a cambio de 30 millones de reales. Ahora que mencionas a Aguado, recordaré que era amigo íntimo del libertador de Argentina, de San Martín, y que fue, cuando murió Aguado, pues le dejó una herencia enorme y que es la que le permitió vivir bastante bien a San Martín en Francia después, sí. Sí. Lo que ocurre es que había un impedimento legal que no se podía soslayar, que era en el libro primero de la recopilación de las leyes de India, ya se decía que todos los territorios de América estarían siempre indisolublemente unidos a la corona y que nunca podrían ser ni enajenados, ni en todo ni en parte. Pero eso se soslaya, ¿no? Porque ya en la Constitución de 1837 las provincias de ultramar pasan a ser regidas por gobernadores militares, al estilo de las colonias británicas, con poderes militares, ¿no? Así se trata de sortear la recopilación de las leyes de Indias. Fue un primer paso que se da. Sí, en el siglo XIX como que perdemos la esencia de lo que había sido la hispanidad, la corona española, y se empieza a tratar esos territorios como colonias. Esos territorios ya son como las colonias inglesas, más o menos, mandados por un gobernador y ya está, ¿no? Pero es que no solo eso, sino que a continuación se impide el acceso a las Cortes a los diputados elegidos en las Antillas. Se impide eso. Con lo cual se fomenta movimientos independentistas. Independentistas, lógico. Es que tenía sentido que surgiera esas corrientes. Que surgen en América, que surgen en Cuba, los propicia los propios políticos españoles en aquel momento. Pero no solamente hubo ese intento. En el año 48 ya hubo otro, un segundo intento de venta, pero aquí ya fue iniciativa de los Estados Unidos, que pide precio por la venta de la isla y amenaza con declarar la guerra si España no accede. Lo que ocurre es que en ese momento los Estados Unidos no tenían un ejército en condiciones de declararle la guerra, no a España, sino a nadie prácticamente. Y por otra parte, sus posibles aliados, que por supuesto sería Inglaterra, estaban enfrascados entonces en la guerra de Crimea. Y luego viene también la guerra de secesión norteamericana, que claro, con ese problema interno que tenían, tampoco insistieron mucho sobre el tema. Y luego hay un tercer intento de venta que se fue muy importante, ¿no? Ahí se estuvo a punto de efectuar la venta ya en el año 1866. Y fue tras la intervención en México del general Prim. El general Prim allí conoce congresistas de los Estados Unidos y conoce personajes de los movimientos separatistas de Cuba. Y más o menos ya empieza a establecer contactos. Y luego está el cuarto intento de venta. Prim previamente no tenía poder, pero cuando da el golpe de Estado con otros generales y se produce el sexenio democrático, que se llama en la historia, se hace el cuarto intento de venta. Pero Prim ya pasa a ser presidente del Consejo de Ministros, es el presidente del Gobierno de España. Ya tiene fuerza, ya tiene poder político. Y entonces reanuda esas conversaciones que había dejado antes, y esta vez lo hace en la ciudad de Vichy, en Francia. Y además, en ese momento nombra ministro de la Gobernación a Práxedes Mateo Sagasta, que era el gran maestre del Gran Oriente de España. Ya sabéis eso.
y que a la postre, este personaje, sería el principal responsable político del desastre del final de siglo, de 1898. O sea, la venta de Cuba ya estaba anticipada prácticamente 30 y tantos años antes que el desastre del 98. Y Prim, de hecho, afirmaba, y está recogido en el diario de Barcelona del año de febrero de 1869, decía en el diario: no queda más remedio que entablar conversaciones con los Estados Unidos para ceder a nuestras Antillas, a cambio que la República Norteamericana se haga cargo de la deuda española. Y seguimos con el tema de la deuda y de la dependencia con Gran Bretaña, que era aliada de los Increíble. Estados Unidos. Increíble. No conocía esta información sobre Prim y pues, llamativo. Sí. Lógicamente, un país que depende económicamente, en lo económico de otro, también está sometido en lo político. Eso es evidente, eso no tiene vuelta de hoja. ¿Qué problema hubo en aquel momento? La oposición carlista, que amenaza con una nueva guerra. Oposición empresarial de empresarios catalanes, vascos y cántabros. Los empresarios catalanes tenían casi todos los ingenios que eran de su propiedad en Cuba y toda la producción de azúcar, de tabaco y de ron. No querían. En aquel momento eran los más patriotas y los más españoles, los catalanes. Y luego parte de la cúpula, gran parte de la cúpula del ejército. Después veremos que hay militares implicados en la conjura, pero bueno, todos no estaban en la conspiración, lógicamente. Una conspiración la forman muy pocas personas y en secreto. Y por supuesto que también había un miedo importante a la reacción del pueblo español, no se fiaban. Claro. Vamos avanzando en el tiempo. Todavía no se habían dado las condiciones objetivas, pero estas condiciones ya se fueron dando a final de siglo. Aquí hay una relación Sagasta-McKinley. Ambos eran grandes maestres del Gran Oriente, uno de la República de los Estados Unidos y otro de España. Ya sabemos la relación de subordinación que tiene la masonería española con respecto a la británica o anglosajona. Pero no tiene mucho de masonería, porque luego que hablan que si ideas conspiranoicas y tal. Bueno, es la realidad. Es la realidad. Efectivamente, pero voy a los hechos. Hay ocurre el sospechoso asesinato de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo había firmado en 1897, siendo el presidente del gobierno, que gastaría hasta la última peseta y se derramaría hasta la última gota de sangre del ejército antes de entregar Cuba. Cánovas del Castillo no era partidario de la venta de Cuba. A continuación, es víctima de magnicidio. Lo mata Angiolillo. Angiolillo dicen que era un anarquista italiano. Bien, Angiolillo demostró previamente y con posterioridad que era un sicario que actuaba por dinero. Y de hecho, ni la CNT, ni la FAI, ni ningún sector del movimiento anarquista español nunca ha reivindicado ese asesinato para su causa. Nunca, jamás. Entonces, actuó porque Cánovas del Castillo no era partidario de la venta, que ya en ese momento se estaba fraguando. Y se estaba fraguando precisamente en ese momento porque había ocurrido la conferencia de Berlín de 1873 y fue cuando Inglaterra, que era el árbitro de todos los conflictos internacionales, porque era la primera potencia mundial, tanto económica como militarmente, dio su permiso, dio permiso a los Estados Unidos para que ya se pudiese ocupar de su expansión, tanto en el Caribe como en el Pacífico, si podía. De hecho, lo primero que ocupó fueron las islas de Hawái. Bien. El sucesor de Cánovas, porque estábamos en el régimen de la Restauración, el turnismo, el sistema de turnismo en el gobierno de liberales y conservadores, ¿no? Fue más Prásedes Mateo Sagasta, que sí era partidario de la venta. Este presidente de gobierno en ese momento fue el que ya previamente con Prim había sido nombrado ministro de la Gobernación. Luego, en las altas esferas políticas, en un sector conspirativo, ya se llevaba eso fraguando durante todo el siglo. Había un problema
que era el peligro de una nueva guerra carlista. Y seguía existiendo el problema de la relación del pueblo español. Y también estaba el problema de la oposición de los empresarios catalanes y de los empresarios vascos que tenían la compañía transatlántica, que si no era la primera, era la segunda más importante del mundo. Y se ocupaba de los traslados y de hacer mercancías, llevaba todos los bastimentos y todo el material del ejército a Cuba, en fin. Eso estaba también de acuerdo. Y también, efectivamente, ya también se han ido a una nueva guerra carlista, ¿no? Y sobre todo, por parte de McKinley. McKinley no era partidario de la guerra. McKinley era partidario a toda costa de una venta. Y terminamos. ¿Y por qué era partidario de una venta y no era partidario de una guerra? Bueno, porque el pueblo norteamericano ahora mismo es una potencia económica y es una potencia bélica, una potencia militar. Pero entonces era una potencia emergente, se había desarrollado mucho económicamente y había desarrollado mucho su comercio marítimo, pero el pueblo norteamericano, después de la guerra de secesión, no quería más guerras, no era partidario de la guerra, entre otras cosas porque con su mentalidad comercial, los estadounidenses pensaban que la guerra no era negocio, ellos pensaban así, era ese pensamiento protestante anglófono, ¿no? Y no quería la guerra el pueblo no quería la guerra y McKinley hizo un último intento de compra, que fue ofreciendo 300 millones de dólares y $1 millón a cada miembro del gobierno de España en concepto de comisiones. Bueno, como la guerra parecía que no era posible, tanto por la oposición del pueblo estadounidense, como por ciertos sectores en España, como por miedo a la reacción del pueblo español, como por miedo a que hubiese otra guerra carlista, hacen una solución, llegan al acuerdo de pactar en secreto una guerra ficticia, con una derrota pactada. Se hace una guerra ficticia, una derrota pactada, y que había que justificar de esa manera la pérdida de la flota para engañar a la opinión pública. Claro, si en un combate naval se pierde toda la flota de un país, lógicamente el gobierno puede decir, hemos hecho lo que hemos podido, pero claro, nos hemos quedado sin barcos, no podemos continuar la guerra y no tenemos más remedio que entregar estas provincias porque no puede ser de otra manera. Nos han ganado y punto. Eso sí, procurando que fuese con el menor derramamiento de sangre posible. Eso es lo que procuraron, lo que decían, claro. Sagasta empieza a tomar medidas. Lo primero que hace es cesa al general Weyler, releva de sus puestos a los mandos militares más valiosos y los sustituye por otros de mayor obediencia política, como Cervera, Montojo, Pando, etc. No quiero dar muchos nombres. Pocos días antes de la declaración de guerra, Sagasta se dirigió a los miembros de su gabinete en los siguientes términos. Esto está en las actas de las Cortes, del Congreso de los Diputados actual, ¿no? Está en las actas, no me lo invento. La opinión pública no debe alarmarse porque los Estados Unidos, si la guerra estallase, echase a pique algún barco. Ojalá que no tuviésemos ni un solo barco. Esa sería mi mayor satisfacción. ¿Qué declaraciones? Esas son declaraciones del presidente del gobierno de España. Federico Santaella es capitán de Sanidad de la Marina Española en la Reserva, historiador y arqueólogo, autor del interesantísimo 1898, una derrota pactada. Precisamente por aunar su condición de oficial de la Marina y de historiador, sus aportaciones para conocer en verdad qué sucedió en el mal llamado desastre del 98, que tenemos que rebautizar como la traición del 98, son tan valiosas. Su libro aporta información imprescindible y precisa que nos permite entender este periodo de nuestra historia que tanto ha lastrado nuestra conciencia colectiva. Federico Santaella explica en detalle cuál era la capacidad militar de ambas flotas, qué tecnología naval usaban, qué tácticas de combate naval se emplearon. Muchos de los datos que recoge son absolutamente demoledores, definitivos y esclarecedores. 1898, una derrota pactada,
es tan contundente que no se puede soslayar. Este libro obliga a hacer una radical relectura y reinterpretación de nuestra historia. Necesitamos que estas verdades se conozcan. Léelo y regálalo estas Navidades. Acertarás seguro. Y no te pierdas esta charla con Federico Santaella, en la que nos da una verdadera lección magistral sobre este suceso histórico y nos aporta nuevos hallazgos recientes y sorprendentes que no están recogidos en su libro.